Virgen de Yarañé presenta Aprendiendo con Jesús. Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa. Conduce el padre Víctor Luis Cabañas. Aprendiendo con Jesús. Bienvenidos. Niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús. Como todos los días, nuestra catequesis que aquí compartimos con Jesucito, que nos va hablando de tantas cosas y vamos aprendiendo tantas cosas lindas, queridos niños. Hoy sobre un personaje tan importante, queridos niños. ¿Saben de quién estamos hablando, queridos niños? Estamos hablando de uno de los personajes más importantes que tenemos, del apóstol San Pablo. Es un gran personaje. Así como San Pedro, San Pablo son los iniciadores de la iglesia, de la comunidad, de la fuerza que Jesús deja en sus manos, queridos niños. Entonces, hoy entonces estamos hablando sobre esto. Por eso les vuelvo a preguntar el tema del día de hoy, entonces, queridos niños. El tema del día de hoy es el apóstol San Pablo. El apóstol San Pablo entonces como apóstol que se lanza, que quiere, y vamos a ir aprendiendo oportunamente, por eso estén atentos. Y para leer de San Pablo tenemos tantas cosas lindas, tantas cosas, escribió tanto, reflexionó tanto, predicó tanto, viajó tanto, en fin, Pablo, queridos niños, es una persona que se ha convertido porque Dios lo ha tocado y sobre todo porque ha evangelizado. San Pablo decía, ¡ay de mí si no evangelizara! Repetimos eso, queridos niños, porque es muy importante. ¡Ay de mí si no evangelizara! Es decir, queridos niños, que cuando uno se toca o se deja tocar por Dios, entonces es capaz también de ofrecer tantas cosas, de ofrecer muchas cosas, de dar muchas cosas con generosidad. Muy bien, queridos niños, entonces vamos a escuchar desde la palabra de Dios. ¿Qué nos dice hoy el Señor? Escuchemos atentamente la palabra de Dios que nos leen nuestras compañeritas. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. Yo soy judío, nacido en Tarso de Cilicia, pero educado en esta ciudad. Teniendo a Gamaliel de maestro, fue instruido en la ley de nuestros padres en la forma más seria, y era un fanático del servicio de Dios, como ustedes ahora. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Y es palabra de Dios, como siempre, que nos entusiasma porque Dios nos habla y porque Dios nos pide algo nuevo. Estemos atentos, tengamos nuestros cuadernitos, algo para escribir, porque volvemos enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Está aquí adentro. ¡Mírenla! ¡Es ella! ¡Deben hacerla desalojar! Buenos días, señores. No veo enfermos. Entonces no me necesitan. Es una profanación a la diosa Kali. Introducir enfermedad y muerte en el recinto sagrado del templo. ¡Tienen que irse de aquí! Tengo el permiso de las autoridades. ¿Pero cómo es posible? ¿Cómo permitir todo esto en los sagrados recintos? La diosa no lo permite. La diosa no permite ni siquiera a su sacerdote que se queden mirando mientras una persona muere.
Está en regla, tiene el permiso del consejo. En todo caso, podríamos hacer algo. Si te comprometes a hacerte cargo de los moribundos como lo hace esta mujer, entonces la echaré. ¡Vámonos de aquí! Que tenga un buen día. Bebe. Gracias. Descansa. Voy. Subhashinidas. Madre Teresa. ¿Qué haces aquí? He venido para trabajar contigo. Estás loca. Y tú, madre, también estás loca. Ven, entra. Hoy probarás esta vida y mañana me dirás si quieres continuar. Madre, yo también amo a Jesús y Él me llama, lo siento. Él es mi esposo. Ve a ayudarle. Descansa. Tranquila. Está muerto. Muchas gracias. Aún respira. 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 Gracias. Tiene fiebre alta y quizás una infección pulmonar aguda. Necesita medicamentos, pero no tenemos el dinero. Tenemos Misari. Lo venderemos. Ya no lo necesito. Dejen que los niños vengan a mí. Tú lo dijiste, pero yo no sé a dónde alojarlos. Y no pueden quedarse aquí en medio de los moribundos. Está bien, encontraré un lugar. Tienes razón. No podré agradecerte lo suficiente por las hermanas que me enviaste. ¿Cómo podría hacerlo sin ellas? Buenas noches, Jesús. Ahora les enseñaré el alfabeto. Verán que es muy fácil. Esta es la A. Ahora ustedes. De acuerdo. Madre Teresa, es hora. Voy enseguida. ¿Qué sucede? Aquí está, tuviste una hermosa niña.
Es prematura, hay que tenerla en un ambiente protegido. ¿Cómo lo haremos? Madre, ha llegado el carpintero. Que entre enseguida. Siga. Queridos amigos, ¿quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar nuestra biblioteca de Ñande Yarañe de YouTube. Allí aprenderán sobre el Evangelio de San Marcos y ahora estamos desarrollando el Evangelio de San Mateo. Les esperamos a todos. Queridos amigos, Ñande Yarañe Dominical te ofrece la reflexión sobre la palabra de Dios de todos los domingos. Además, con la sección Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Les esperamos a todos. Conozcamos la palabra del Señor. No se olviden de activar la campanita y de suscribirse. Ñande Yarañe. A la casa de Jesé en Belén y ahí vas a ungir para mi rey, al que yo te diga. Uy, pero si pasa que Saúl se entera me mata, dijo Samuel. Vos haceme caso lo que yo te digo. Bueno, se fue y le llamó a todos los hijos de Jesé y Jesé, uy, mira este fuerte, este fortachón, este tiene muchos cursos, muchos títulos, este tiene pura pinta, mira qué musculoso. No, le dice, hasta que no me traigas al otro muchacho no comemos. Y le trajeron a David, que era de buen tipo, era de ojos claritos, era de buen parecer. Y finalmente el Señor le dijo que lo unja a él. Y el Señor estuvo con él para siempre. Encontré a David, mi siervo, y lo ungido con óleo sagrado, para que mi mano esté siempre con él, y mi brazo lo haga valeroso. Como siempre los fariseos criticándole al Señor, ¿cómo es que tus discípulos arrancan espigas para comer en día sábado? Pero ustedes no se leyeron las escrituras, le dijo el Señor Jesucristo ahí. Cuenta que el rey David tuvo hambre y entró a comer en el templo los panes consagrados a los sacerdotes y le repartió a sus compañeros. Miren que el sábado fue hecho para el hombre, el Hijo del Hombre es el Señor del sábado. Tenés que aprender muchas cosas más sobre esto justamente. Niños, estamos volviendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Aprendiendo con Jesús todos los días, aprendiendo con Jesús en el pensamiento de cada uno de los niños, en el pensamiento de cada una de las familias, en el pensamiento de quién, de nuestra propia iglesia. Tenemos que aprender con Jesús, aprender siempre con Jesús. Y ahora vamos a aprender porque el tema del día de hoy, queridos niños... El tema del día de hoy es el apóstol San Pablo. San Pablo, apóstol. Pablo como un apóstol que hace las cosas, se empeña, queridos niños, siempre teniendo cosas lindas y buenas para ofrecer y para hacer. Muy bien, queridos niños, vamos entonces ahora a escuchar qué nos dice, qué es lo que se nos cuenta del apóstol San Pablo. Saulo de Tarso, también llamado San Pablo apóstol, fue un apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a... ¿Por qué me perdí ahí? Otra vez. Saulo de Tarso, también llamado San Pablo apóstol, fue un apóstol del cristianismo. Tras haber destacado como furibundo fustigador de la secta cristiana en su juventud, una milagrosa aparición de Jesús convirtió a San Pablo en el más ardiente propagandista del cristianismo, que extendió sus predicaciones más allá del pueblo judío. Entre los gentiles, viajó como misionero por Grecia, Asia Menor, Siria y Palestina, y escribió las epístolas a diversos pueblos del entorno mediterráneo.
qué linda esta historia que acabamos de escuchar. Furibundo, dice, es decir, estaba con todo, furioso, rabioso, atacaba, quería saber cómo estos cristianos, y los hacía encarcelar, los hacía matar a los cristianos. Pero de ese furibundo perseguidor, ahora, queridos niños, se vuelve en el gran evangelizador. Se vuelve entonces en el gran evangelizador, queridos niños. Y esto es lo lindo, esto es lo buenísimo para que nosotros aprendamos, porque también nosotros tenemos que ser evangelizadores. Muchos que eran perseguidores de la iglesia, así como San Pablo, después se vuelven en los tocados por Dios en el corazón, los convertidos por Dios en el corazón. Y ahora hacen mucho bien porque hablan de Dios. Vamos a seguir escuchando quién era San Pablo. Los esfuerzos de San Pablo para llevar a buen fin su visión de una iglesia mundial fueron decisivos en la rápida difusión del cristianismo y en su posterior consolidación como una religión universal. Ninguno de los seguidores de Jesucristo contribuyó tanto como él al establecer los fundamentos de la doctrina y la práctica cristiana. Y así seguimos, queridos niños, con la vida de San Pablo. Dice que nadie como San Pablo ha contribuido tanto, queridos niños, para que nosotros aprendamos, sepamos, conozcamos a Jesucristo. Ninguno de los apóstoles, a pesar de que ellos estuvieron con Jesús. ¿Por qué, queridos niños? Porque muchos no sabían escribir o no sabían hablar mucho, queridos niños. Sin embargo, San Pablo fue un hombre muy preparado. Un hombre que se formó verdaderamente, entonces, nosotros diríamos, en las universidades, ¿entienden? Conocía muy bien el griego, que era en ese momento la lengua de la cultura. Entonces tiene una formación muy linda de la oratoria y, en fin, tantas cosas lindas. Y por eso es que Pablo después se atreve y comienza a escribir, inspirado por Dios, con la fuerza de Dios, el seguimiento de Jesucristo. Y por eso nos dice, nadie ha contribuido tanto como lo hizo San Pablo para que nosotros hoy le conozcamos a Jesucristo. Vamos a seguir conociendo algo más del apóstol San Pablo. Las fuentes fundamentales acerca de la vida de San Pablo pertenecen todas al Nuevo Testamento. Los Hechos de los Apóstoles y las 14 epístolas que se le atribuyen dirigidas a diversas comunidades cristianas. De ellas, diversos sectores de la crítica bíblica han puesto en duda la autoría paulina de las llamadas cartas pastorales, en tanto que existe una práctica unanimidad en considerar la epístola a los hebreos como escrita por un autor diferente. Pese a la disponibilidad de tales fuentes, los datos cronológicos de la misma resultan vagos, y cuando existen divergencias entre los hechos y las epístolas, se suele dar preferencia a estas últimas. Y aquí está entonces, queridos niños, lo que se llaman entonces las fuentes. O sea, nosotros ¿de dónde le conocemos a San Pablo? ¿Cómo es que conocemos algo de San Pablo? Y aquí están las fuentes. Las fuentes quieren decir los escritos. ¿Dónde se escribe de San Pablo? ¿Qué se dice de San Pablo? ¿Cuántas cosas se nos comunica de San Pablo? Y aquí entonces entendemos, ¿verdad?, lo que nos está diciendo. De San Pablo conocemos a través de los hechos de los apóstoles. De San Pablo conocemos a través de sus cartas. De San Pablo conocemos a través de todo lo que él nos va transmitiendo, queridos niños. Y esto es lo lindo. Y esto es entonces lo esencial que nosotros podamos entender. Tantas fuentes que tenemos que leer, que tenemos que conocer, para conocerlo mejor a San Pablo, sus enseñanzas sobre Jesucristo, sobre su propia experiencia sobre Jesús. Porque todas estas cosas, queridos niños, que vamos conociendo, cuanto más y más conocemos de San Pablo, más también le vamos a conocer a Jesucristo. Vamos a volver nosotros enseguida con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Primer misterio gozoso.
la encarnación del Hijo de Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Niños, estamos siguiendo con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús. Qué lindo aprender con Jesús, y hoy Jesucito nos está enseñando sobre este gran apóstol que se llama San Pablo. San Pablo y San Pedro son dos grandes pilares de la iglesia. La iglesia nace con San Pedro y con San Pablo, los dos grandes apóstoles sobre las que se pone firme como columnas toda la iglesia, toda la comunidad, los grandes predicadores y anunciadores del Evangelio de Jesucristo. Entonces, queridos niños, ahora
Vamos a aprender más, pero aprendiendo sobre todo con Jesús. Hoy yo quiero también hacerle las preguntitas si estuvimos atentos y si ustedes fueron anotando. Entonces van a saber responder a estas preguntitas. La primera preguntita, atención, respóndanme. ¿Quién fue San Pablo? Saulo de Tarso, también llamado San Pablo Apóstol, fue un apóstol del cristianismo, tras haber destacado como un gran perseguidor del cristianismo en su juventud. Sí, queridos niños, al comienzo San Pablo era, dice, un fustigador, era alguien que se iba y que peleaba y quería encarcelar a los cristianos y llevarles a la cárcel y matarles. No les gustaba nada y les perseguía a los cristianos. Hasta que Jesús se le aparece en el camino: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y ahí Pablo se da cuenta: pero Señor, yo no te persigo a ti, le persigo a estos cristianos. Y ahí entonces Jesús le dice: cuando le persigues a estos de una comunidad que me siguen a mí, queridos niños, dice, me estás persiguiendo a mí. Y ahí se convierte Pablo. Vamos a ver cuál es la segunda preguntita para el día de hoy. ¿Cómo se convirtió, queridos niños? Saulo era en ese momento su nombre. Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Cómo se convirtió, queridos niños, Saulo luego a San Pablo? San Pablo se convirtió tras una milagrosa aparición de Jesús. Ahí está, queridos niños, entonces en esa milagrosa aparición de Jesús que se encuentra con San Pablo, ¿verdad? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Como ya dijimos. Y ahí entonces toda esa conversión. Señor, no te persigo a ti, le persigo a estos cristianos, le decía Saulo. Jesús le dice: cuando le persigues a ellos, me estás persiguiendo a mí. Entonces, queridos niños, es importante que conozcamos la vida de Pablo, cómo él da una vuelta, se convierte totalmente. Y también nosotros, queridos niños, estamos llamados a ser buenos cristianos, honrados ciudadanos. Tenemos que caminar bien de acuerdo a lo que Dios nos pide. Y si estamos así como Pablo en cosas negativas, bueno, vamos a comenzar con las cosas lindas y las cosas positivas. Y ahora, queridos niños, entonces viene la tercera preguntita. ¿Dónde se encuentran las fuentes sobre la vida de San Pablo, queridos niños? Las fuentes acerca de la vida de San Pablo se encuentran todas en el Nuevo Testamento, Hechos de los Apóstoles y las 14 epístolas. Muy bien, queridos niños. Primero en Hechos de los Apóstoles. Ahí tenemos este primer libro, cómo nos habla sobre San Pablo. Todas las cosas que hizo San Pablo. Era incansable. A trabajar, a ir a predicar. Y así era San Pablo. Jamás se quedó entonces en un lugarcito. No. Él tenía que anunciar y decir que Jesús estaba vivo y que Jesús nos llama a formar el reino de Dios. Pero no basta eso, queridos niños. Primero Hechos de los Apóstoles y luego todas las cartas, las epístolas se dicen. Escribió, queridos niños, 14 por lo menos, ¿entienden? Pero así entonces, queridos niños, después fue formando las iglesias, fue teniendo sus discípulos y así fue anunciando y predicando a Jesucristo, nuestro único Salvador. Muy bien, queridos niños, así vamos concluyendo por el día de hoy. Vamos a pedirle a Jesucito que nos ayude siempre a orar, a levantar nuestros brazos hacia Dios Padre y decirle la oración que Él mismo nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Y ahora les dejo la bendición de Dios, que nos quiere tanto y que nos ama tanto, y sobre todo, así como San Pablo, dejarnos tocar por Dios para ser totalmente diferentes, nuevos, para la vida de la iglesia, para la vida de la familia, para la vida de la sociedad. El Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima, queridos niños, con nuestra catequesis. Aprendiendo con Jesús.